cada uno de nuestros muertos. O sea, no entiendo cómo todavía hay gente que puede defender lo indefendible. No hay defensa para las muertes, no hay. Es un derecho humano, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho humano. Pero aparte, sí, te entiendo tanto, Azabache, porque, un minuto, porque ella está comprometida emocionalmente, le ha puesto su vida a esta lucha pidiendo auxilio. ¿Se acuerdan una imagen cuando fue la visita del Papa a Cuba? ¿Hace cuánto? 2 años. 2 años, sí. Que ve gente que trataba de darle el mensaje al mundo, sí, tratando de mandar un mensaje al mundo, que los corrían, obviamente. Podemos discutir muchísimas cosas buenas que ha tenido el castrismo, el chavismo también, uno puede destacar algunas cuestiones, pero todo lo que sé que vaya en contra de la libertad y mucho más después de todos estos resultados, y cuando uno se jacta de ser una persona democrática, ¿no? Digamos, claro, esa es una grieta. Digamos, ahí sí son grietas. ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Te bancás un régimen autoritario o no? Mira, la voy a citar a Fernanda Kobelenki, que es una colega que trabaja en Infobae, y que me dice qué fácil es ser castrista en Palermo, Hollywood, ¿no? Qué fácil que es ser chavista, sentados acá como todos. Porque estoy seguro que todos los que estamos acá sentados, si estuviéramos en Venezuela, estaríamos del lado de los chicos que están tirando con gomeras al régimen de Maduro. Estoy seguro, porque defendemos la libertad. Entonces, cuando no hay libertad de expresión, cuando no hay libertad política, cuando encima a esto le agregás una situación de miseria económica que lleva a no poder comer, y vos no puedes no condenarlo si sos una persona de bien. Ahora, si a vos te parece que la ideología soporta cualquier cosa y que podés vender eso porque crees que hay un plan no sé de qué cosa, bueno, entonces sos un defensor del autoritarismo. No hay demasiado blanco. Santiago, uno se preocupa por la presencia del Papa en Cuba, y la presencia del Papa en Cuba, por ejemplo, así como la presencia de los líderes del mundo, tanto en Cuba como en Venezuela. A mí me ha tocado cubrir y estar muchas veces, tanto en Santiago, tanto en La Habana, como en Caracas, cubriendo elecciones presidenciales del chavismo, cubriendo la muerte de Chávez. Conozco el lugar y he cubierto también muchas giras presidenciales. Y la verdad que a la luz de los hechos de hoy da mucho dolor que los líderes del mundo hayan caminado por las alfombras rojas, tanto de los Castro como las que le proveía el chavismo, sin reunirse con los líderes opositores. A mí lo que más me llamó la atención cuando estuve en Caracas la última vez, que fue a raíz de las exequias de Hugo Chávez, que había una conferencia de prensa que convocaba en ese momento Capriles Radonsky. Yo la fui a cubrir. Y la verdad que fue difícil llegar porque el propio taxista tenía miedo, porque el lugar era un poco secreto. Yo decía, ¿cómo puede ser que tengan miedo de llegar a un lugar donde va a haber una conferencia de prensa? Y había muy pocos medios de prensa, tanto locales como del mundo, cuando éramos muchísimos, infinidad de cantidad de medios internacionales que habíamos ido a cubrir las exequias de Chávez. Nos encontrábamos todos los días en los distintos actos públicos, y en la conferencia de prensa del opositor Capriles no estaban. Lo mismo pasa con el líder de las damas de blanco reunida con la oposición. Las damas de blanco de Cuba, cuando fue el Papa, tampoco pudieron reunirse con él. No, y lo que le pasaba a los millones de cubanos que no podían salir a ningún lado porque estaban bloqueados durante décadas y décadas. Un bloqueo asesino de los Estados Unidos. A ver, por favor. Porque si no contamos una parte de la historia, y todas las cuestiones humanitarias, a mí me conmueven, yo estoy de ese lado de las cuestiones humanitarias. Me parece que la violencia no es el camino, no tiene sentido. Yo no soy comunista, soy peronista, nada que ver con eso. Ahora, hacer un análisis tan simplista, viste, como que las ideologías no tienen nada que ver. El resultado es este. Porque simplista soy yo. El bloqueo cubano lo condenamos todos. El punto es que ustedes no condenan el régimen de Maduro. Esa es la diferencia. O sea, el bloqueo cubano fue una vergüenza humanitaria que hasta los países más conservadores levantaban, a pesar de que la ley Torricelli no los dejaba. Ahora, ¿vos condenás a Maduro? Mirá, yo creo que tiene que haber... No podés. A mí no me gusta lo que está pasando, yo no puedo condenarlo. Yo creo que tiene que haber una solución en Venezuela. ¿Por qué no podés? ¿Por qué no abandonas la ideología y te paras los derechos humanos? Pero los derechos humanos. Los derechos humanos, la vida. No puedes contestarme. No bastardees la palabra derechos humanos. No estoy bastardeando. Estoy defendiendo los derechos humanos. Defendiendo la vida. Human Rights, que es la misma que ustedes avalan cuando condenan. Pero vos me querés poner Gravia en un lugar de defensa de Maduro. Yo no defiendo a Maduro. Yo digo que los procesos políticos en el mundo tienen algún sentido, tienen algún origen y tienen un desarrollo.
Por supuesto trae consecuencias. La cosa llega a la consecuencia con la acción y la intervención de distintos actores. No solamente de una personalidad o de una idea. Yo quería volver al tema. Yo me acuerdo cuando Jorge Lanata fue a Venezuela en el año 2012 y lo retuvieron en el aeropuerto. Todo el kirchnerismo salió a castigarlo a Lanata. Y Lanata decía, nosotros vinimos acá a informar lo que está pasando en Venezuela. Lo detuvieron junto con Nicolás Wiñaski. Fueron a cubrir como habían cerrado una cadena de televisión, un canal de televisión. Les robaron todo. Y el kirchnerismo, empezando por 678, decía no, porque Lanata va ahí, quiere hacer fama, quiere provocar a los venezolanos. Y en ese momento, ese aparato de medios que vos tanto recordás con cariño, se le tiró encima a Lanata, a Nicolás Wiñaski, que habían ido a cubrir lo que pasaba en Venezuela. Sí, y ese es el resultado. Y este es el resultado. Sí, por favor. A mí me parece que el régimen venezolano fue girando desde un régimen que estaba con el precio del petróleo muy alto, atendiendo la cuestión social, a un esquema autoritario. Está claro que es un esquema autoritario que intenta cerrar el propio parlamento. ¿Qué van a hacer? Nosotros hemos planteado que se aplique la Carta Democrática, o sea, que se aplique en la OEA la Carta Democrática y que se ponga en marcha un proceso para que haya elecciones. Claramente es eso lo que tiene que haber en Venezuela. La OEA y todo lo que tiene que ver con el Parlasur tienen que claramente orientarse a ese lado. Esa es la salida que tiene Venezuela. Igual yo es creo que, inaceptable. Si la clase dirigente en Latinoamérica de países democráticos no se para frente a esto, estamos en un problema. ¿Sabes qué? Y ya, a mí me llama de verdad poderosamente la atención el rol del Papa Francisco, porque el Papa es un animal político, es un tipo que se puso en un montón de conflictos en el medio y de manera muy buena. Israel con Cisjordania, el tipo se puso en el medio. ¿Cómo Estados Unidos? Corea del Sur y Corea del Norte, Estados Unidos con Cuba. Yo te puedo dar 1000 ejemplos del rol político positivo del Papa Francisco tendiendo puentes. En este caso, la verdad, si bien hubo formalmente un intento de que el Vaticano se ponga como mediador, no parece que haya habido mucha voluntad para que se ejerza una negociación. Diego. No, a mí lo que me interesa es volver al principio de todo esto. Hemos discutido mucho de Venezuela, lo cual me resulta muy interesante. Tendríamos que llegar a una conclusión y a ver qué podemos aportar desde Argentina nosotros para que al menos se colabore con la situación que está atravesando Venezuela. Porque si esto simplemente se utiliza o sirve para pegarle a Cristina, a la Cámpora o a lo que ha ocurrido años atrás de todo esto, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Ella desde acá de Argentina también, ya hace 18 años que no pisa, o por ahí ha vuelto a Venezuela para algo, también podrá aportar lo suyo con lo que conoce. Quizás esté relanzando su carrera artística acá en Buenos Aires. Me parece muy bien que así sea. Pero aportemos soluciones. Ahora vamos a ver qué por todos lados, podemos el Gran Rex, veremos. Es un artista de hace mucho tiempo que la conocemos, Diego. Por favor, yo estoy acá hablando de mi país. De mi país. Y antes de ser una artista, soy una mujer. Y antes de ser una mujer, soy una ciudadana venezolana. Una muy buena actriz también, sí. No soy actriz. No, Diego, hay una realidad que no es eso. No estoy actuando. A ver. Perdón. Con respeto, por favor. Perdón. No, te pido perdón. Sí. Discúlpame. Parece que ser artista no. Es pecado. Qué difícil, por favor. Es pecado. Yo soy simplemente una ciudadana venezolana que desde hace 18 años, y no desde acá, desde Argentina, desde Venezuela, empecé a denunciar. Por favor, y eso me costó el ¿sabes qué exilio. pienso? Ahora quiero cerrar con Luis.